vamos a validar uno de nuestros campos, que va a ser el username. Como vamos a tratar de orientar la aplicación para que el identificador del usuario sea el username, tenemos que validar en primer lugar que ningún usuario se pueda guardar sin username, que tenga un formato específico. Vamos a validar que tenga un mínimo de caracteres y un máximo de caracteres. Y todo esto pues para demostrar cómo funcionan las validaciones de Rails. Si nosotros vamos a nuestra ventana de registro, podemos notar que cuando solicitamos registrarnos en nuestra aplicación solo nos está pidiendo nuestro correo y nuestro password. Eso es lo que por default Device genera. Entonces tenemos que modificarlo. Si nos vamos aquí a Registrations New, voy a copiar y pegar todo esto, lo voy a pasar aquí abajo del email y voy a cambiar este email field por text field, ok. Voy a crear un nuevo método de ayuda, get username o out, que va a ser muy parecido a este. Entonces voy a copiar, lo voy a renombrar y aquí en lugar de retornar el email voy a retornar el username, ok. Bien, vamos a cambiar esto por username y esto por username. ¿Listo? Voy a actualizar y aquí me invita a también a también colocar mi usuario. Si por ejemplo trato de loguearme con Twitter, vamos a ver qué pasa. Con el helper que acabamos de crear automáticamente me va a asignar el username de Twitter, lo cual ya es una ayuda. Y listo. Pero ¿qué pasa si yo trato de registrarme así? Voy a por ejemplo a colocar otro de mis correos, mi contraseña. Entonces hasta este punto llené perfectamente mi formulario. Me va a dejar guardarlo, pero no me va a guardar el username. Entonces ahorita lo vamos a ver con más calma. Primero agreguemos las validaciones, ¿ok? Rails viene con diferentes métodos, muchísimos de hecho, para validar campos en un modelo. De modo que nosotros ya no tenemos que escribir desde cero las validaciones. Para especificar cuáles son los requisitos de un campo en un modelo, utilizamos el método validate. En este caso lo vamos a aplicar sobre el campo username. Lo primero que voy a validar es que ningún registro se guarde sin la presencia del username. Entonces para eso hacemos un presence true, ¿ok? Agreguemos más validaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos que un campo sea único? Es decir, que no podamos guardar dos registros con el mismo nombre de usuario. Utilizamos una validación de Rails. La propiedad uniqueness la ponemos en true y listo. Siguiente, y esto solo con propósitos de demostrar las validaciones, vamos a validar que la longitud del campo se encuentre dentro de un rango, ok. Esta parte acepta diferentes propiedades. Por ejemplo, nosotros podemos pasar un mínimo, digamos 5, un máximo, digamos 20,
o lo que sería lo mismo un rango. Que en este caso podría ser de 5 a 20, por ejemplo. Esto de acá es lo mismo que estas dos cosas de acá. Entonces, si ustedes nada más quieren que cumpla un mínimo pero no tenga un máximo, pues solo dejan el mínimo. Si solo quieren que cumpla un máximo y que no importa si es 1, pues dejan solo el máximo. En este caso yo voy a dejar el rango, ¿ok? Y además nos permite mandarle mensajes personalizados dependiendo de si lo que el usuario mandó fue muy poco o demasiado. Entonces, por ejemplo, si no cumplió con el requisito mínimo, se dispara este too short. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a decir tiene que tener al menos 5 caracteres. Y si no, si caso contrario se pasó, utilizó más de 20, utilizamos la propiedad too long. ¿Ok? Bien. Y si queremos aún ser más precisos con cuál es el formato que queremos que tenga nuestro archivo, podemos utilizar expresiones regulares a través de la propiedad format. En width nosotros especificamos la expresión regular. En este caso yo voy a utilizar una para que el usuario solo pueda el username solo pueda contener letras, números, guión y guión bajo. Nada más, cualquier otro carácter va a hacer fallar la expresión regular y por tanto hacer fallar que falle la validación. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo más o menos así. Yo creo que va a ser mejor que la copie. Copiar. Y vamos a pegar por aquí, ¿ok? Y por último vamos a mandar un mensaje en caso de que no cumpla con la expresión regular. Le vamos a decir por qué. El username puede solo contener letras, números y guiones. ¿Ok? Listo. Ok. Estas son los métodos que Rails ofrece. ¿Ok? Pero también nosotros podemos construir nuestras propias validaciones para el modelo. Porque va a haber casos particulares en los que las validaciones de Rails no van a ser suficientes en casos específicos. Digamos, por ejemplo, en código facilito, nosotros teníamos que validar que cuando creáramos un curso estuviera relacionado con un playlist de YouTube. Entonces no hay validación para que hagamos eso en Rails. Hay que escribirla. Y para que podamos escribir validaciones personalizadas existe validate. Especificamos qué método va a definir si el registro que acabamos de enviar es o no correcto. Por ejemplo, y cuándo vamos a validar. En este caso, digamos que cuando en la creación del usuario.
Podemos hacerlo on create, on update, on edit, no, ese es on update, on destroy, etcétera. ¿Okay? Las acciones que ejecuta el modelo. Y posteriormente tendríamos que escribir el método dentro del modelo. Es buena práctica que ese método sea privado de la clase, porque pues no lo vamos a acceder desde ningún otro lado, para que nosotros creemos métodos privados. Podemos colocar la palabra reservada de Ruby private, y después de eso todos los métodos que definamos abajo de eso van a ser privados, todos. Bien, que digamos que aquí tenemos un if para validar que esto sea válido. Aquí cada quien pues tendría que colocar el script de sus validaciones. Y lo único que necesitamos hacer para que Rails entienda que el registro que nos acaba de mandar no pasó como válido es agregar a errors con el método add un error. Esto solo es un ejemplo. En este ejemplo le indicamos qué campo es el que no pasó la validación personalizada, y como segundo parámetro una cadena con un mensaje que indica cuál fue el error. ¿Okay? En este caso no vamos a utilizar validaciones personalizadas porque no tenemos los requisitos, pero es más, vamos a dejarlo por aquí por si ustedes sí ocupan eso. ¿Ok? Listo. Ok, entonces si nos regresamos acá, ya tenemos nuestro formulario perfectamente llenado. Nuestro username cumple con las especificaciones que acabamos de indicar. Y si le damos registrar, nos va a mandar 3 errores. Primero, que el usuario el username no puede ser blanco, que no puede tener menos de 5 caracteres y que no está cumpliendo con la expresión regular. ¿Ok?